Resumen del libro Catalina de Elisa Múgica. Primer capítulo. Catalina estaba muy triste por la muerte de Samuel Figueroa, que iba a ser su esposo, y de Giorgio. El que le contó fue Rodolfo, el hermano de Samuel. Catalina no solo lloraba por ellos, sino porque de alguna manera ella también influyó en las muertes. La madre le llamó y le dijo que Samuel había pedido su mano para casarse lo más rápido posible. La madre solo se interesaba en la boda, y ya que estaban un poco de luto porque el padre había muerto no hace mucho. Catalina no le prestaba mucha atención, ya que repetía su nombre en el futuro, que iba a ser Catalina Aguirre de Figueroa. En su boda iba a tener un vestido de talla ajustado, largo hasta los pies, sombrero de velo, flores y plumas. Todo esto no se habría dado de no ser porque David Bullock invitó a Samuel a Bucaramanga. Catalina y Samuel tenían algo en común, y era que sabían montar a caballo muy bien. Catalina criticaba a su madre desde lejos cuando no la escuchaba. La madre de Catalina había heredado un pequeño escritorio de la tía, que también se llamaba Catalina y era política. El escritorio estaba en la habitación favorita. La tía era bogotana y había viajado a París, donde se encontró a dos modistas, José Antonio y René. A René lo borró de su vida, y a José Antonio se casó y se le llevó su corazón. José Antonio y ella estuvieron casados por un tiempo, y después de su divorcio, poco tiempo después, Catalina había muerto de una forma incierta y parecía que se había suicidado. Así fue como la madre heredó el escritorio. Afuera en los corredores olía a campo y boñiga fresca de burros, que llevaban baldes con agua. A Catalina le llamaban la atención los pétalos amarillos y azules. Esta deseaba el escritorio para ella, pero la madre decidió dejarlo en un rincón con varios cuadros en la pared de amarillo con guirnaldas. Entre los cuadros estaban uno del abuelo Vélez, que tenía el bigote como el de un cepillo y los ojos hipócritas como los de un pescado, y la abuela María Corazón de Aguirre, que tenía los ojos idénticos a los de María Amalia. Antes, en sus tiempos libres, Catalina podía pensar sola entre Catalina Aguirre, María Amalia y Emilia. Rodolfo, que era el hermano de Samuel, siempre le decía que por la mañana, cuando ya no estaba, el cartero había ido a decirle que el cadáver de Samuel apareció despeñado en un barranco al lado de la hacienda Madroñal, pero primero habían encontrado a Giorgio con una bala en el pecho. María Amalia era la hermana de Catalina, que esperaba a Giorgio esa noche y era su novio. María acusó a Samuel de matar a Giorgio y que no había visto el barranco que tenía por detrás y se cayó. El hermano decía que no había hecho bien en contárselo, ya que Catalina estaba en un estado terrible por la muerte de Samuel. Eso era terrible, pero aunque la fuera, ella recordaba las palabras de María la antevíspera del viaje que había tenido. Las palabras eran: para Samuel tuvo que ser insoportable pensar que María Amalia se casaba, ya que así se hundían sus sueños de la inmensa fortuna de ella. Catalina estaba muy triste cuando había llegado a Bogotá. Estaba sin marido y esperando un hijo. Y la única persona que la vio llegar a Bogotá fue Rodolfo, y que le ayudó más que su hermano, que se llamaba Fabio. Capítulo 2. Samuel y Catalina fueron a pasar la luna de miel a la casa de las hojas, que era mejor y más grande que la de Madroñal. Allí Catalina hizo varios descubrimientos, como el de su marido, que no se apartaba y siempre la perseguía, como si quisiera que le diera algo más de lo que ella le daba. Catalina también se hacía sus propias ideas,
pero pareciera que Samuel no la quería dejar en paz. Ella no sabía cómo resolver eso, entonces huía. Esta aprovechaba cualquier momento para saltar a su caballo, que galopaba durante horas. Esta se sentía fuerte a la luz cruda del mediodía. Cuando Catalina volvió, Samuel le reclamó que por qué huía de él, y este estaba enojado y se quejaba. Este tenía el ideal de siempre protegerla, y no le gustaba que ella saliera, ya que había mucho peligro, como a los exsoldados que no se habían entregado a la autoridad después de la guerra. Catalina pensaba que si ella le decía lo que en verdad sentía, Samuel le iba a tratar de rara. La madre de Catalina solo la había casado con un militar por interés, ya que quería que éste controlara las fincas de su padre. El hermano menor de Catalina deseaba la paz para establecer en Bucaramanga como comerciante. Cuando Fabio, que era el otro hermano, escuchaba la noticia de que un nuevo general se había alzado en armas y salía a los caminos acompañado de peones de su hacienda para combatir, los ojos se les oscurecían, solo querían vivir tranquilos, hacer negocios y engendrar niños. Samuel recordaba que en su niñez una sirvienta le contaba historias que tenían de fondo las viejas montañas. Para él, estas se hallaban repletas de promesas como las personas, pero ahora la guerra había acabado con ellas. Samuel podría retirarse del ejército si ganaba la batalla, y podría comprar a menos precio una hacienda en Santander. De muy joven él había estudiado Derecho en el Colegio de Rosario de Bogotá, pero Samuel había sido enemigo político de su padre. A Samuel la sangre le señalaba su sitio, eso no podía cambiarlo. La misma noche se alistó en una partida de revolucionarios liberales. Este lo anunció a sus amigos en el restaurante de La Rosa Blanca. Brindaron y cuando terminaron de comer, recitó poemas de Víctor Hugo, que no le daba miedo de la guerra. A la mañana todo parecía cambiar de aspecto, ya que al reunirse con sus camaradas aún recordaba las palabras de la víspera y habrían podido repetirlas de una en una. Ya no sonaba lo mismo. En la noche anterior en el restaurante eran verdaderas y cálidas, pero ahora parecían lejanas y frías. Capítulo 3. En cada combate, Pontón buscaba el sitio de mayor peligro. Las balas le respetaban y regresaba sano y salvo al lado de Samuel. Y Samuel Resumen le del odiaba capítulo en 3. secreto. En cada combate, Pontón buscaba el sitio de mayor peligro. Las balas le respetaban y regresaba sano y salvo al lado de Samuel. Junto a ellos estaban los muertos, estaban los heridos, pero el día de la batalla de Palo Negro no pensaba en nada distinto de dirigir los movimientos de sus hombres. Del general Uribe. Pontón murió y Samuel le ascendieron a coronel. Desde la muerte de su padre, ella se había convertido en una pesadilla. Se encontraba paila, delgada y necesitada de tratamientos. Temía que los militares se apoderaran de su herencia. En las hojas, mi marido dedicaba muchas tardes a contarme su pasado. Yo sabía que con esas confidencias recibiría un don. Me hubiera gustado retribuirlo refiriéndole también mi propia historia. Hola, mi nombre es Jerónimo Gaviria y hoy voy a resumir el capítulo 4, 5 y 6. Cerca del cuarto donde dormía Catalina y Samuel crecían pequeños jazmines. La desconfianza que tenía Samuel por Catalina desapareció cuando se enteró de que ella estaba encinta. Una mañana que Samuel fue a vigilar a los trabajadores y dijo que Catalina se quedara en la habitación y ella sentía una neblina tibia, con un ligero cansancio en los músculos.
Por la ventana de la habitación de Catalina entraba el sol y se oían los ruidos de los animales y a Casilda llamando a las gallinas con un cutu cutu cutu. Parecían a los cacareos. Todo el mundo se afanaba por hacer sus quehaceres, pero Catalina seguía sin sentir apenas el calor y los zumbidos. Mientras tanto, afuera Samuel la llamó para que se fueran ahí a bañar al río. Esa invitación la hacía dueña del día increíblemente azul, del fuego que corrían las oleadas, los grandes árboles, las mariposas y los bichos en plenas efervescencias. A las 11 de la mañana cada uno con una forma y una inquietud parecida y diferente. Serían delicioso y refrescante con una buena zambullida. Ella cogió un sombrero de paja para taparse del sol con unas flores. Mientras que estaban yendo al río, Catalina vio un ramo de flores colgado en un árbol y se fue a cogerlas, pero se enredó en la bata y cayó. No había quedado inconsciente, pero veía que Samuel la estaba cargando hacia la casa. Casilda iba de un lado a otro con toallas empapadas. Decía: ya ha salido el señor, traer volando al médico, va en Estella, la yegua más rápida. Cuando llegó por fin el doctor Buchón, lo acompañaba un Samuel distinto al de la mañana. Su cara había necesitado un poco de tiempo para cambiar, pero entonces el dolor era lo único que ellos entendían. No podría volver a quedar embarazada. En un principio no se lo dijeron, pero el doctor conversó con Samuel en el cuarto vecino de Catalina y olvidó cerrar la puerta. La noticia no la cogió muy desprevenida. La verdad era que ya había recibido desde hace mucho tiempo una especie de anuncio de lo que sucedería. Sobre mi ejercida fascinación al pequeño escritorio de mi tía y tocaya Catalina Torres, que tenía mi madre en el gabinete. Deseaba tocarlo, escribir en él, abrir cada uno de los gabinetes secretos y desear que algún día podría ser mío. Ese mueble hacía un pequeño lazo sobre su antigua dueña y ella. Unos días antes del accidente, mi madre había celebrado en secreto, para evitar comentarios, su segundo matrimonio con don Miguel Albornoz. No disponía pues de tiempo para dedicarse a consolar a Catalina, tampoco ella esperaba de eso. Solo quería refugiarse en el amor de Samuel. Cuando Samuel regresaba a la finca, le llevaba canastos repletos de frutas. Una vez le dijo: Emilia se ocupa personalmente de coger los mejores mangos para que se los traiga. Es muy amable, ¿no es cierto? Emilia era la mujer de Perico Troncoso, el antiguo mayordomo de la madre de Catalina. Ambos se habían vuelto trabajadores de Samuel. Pronto el doctor Bullón le daría permiso a Catalina de volver a montar a caballo y reanudar su vida anterior. Si se lo decía a Samuel, se daba cuenta de que su pensamiento se hallaba en otra parte. No obstante, su resolución de defenderse le infundía un sentimiento de confianza y seguía hablándole. Cuando el doctor le permitiera hacer viajes largos, podrán realizar su proyecto de ir por fin a Bogotá. Allá está estudiando Fabio y no tengo muchos deseos de conocer a tu hermano Rodolfo. Cuando me visitaban mi tía Esperanza, mis primas y mis amigas me daban la impresión de no considerarme su igual. A veces se quedaban calladas mirándome. Yo hubiera deseado esconderme, no podía hacerlo. Entonces trataba de volver inexpresiva mi cara. Una mañana, Misia Hortensia, la esposa del doctor, vio a Catalina dissecar un trébol entre las páginas de un libro. La vi comentar: cada uno puede ser feliz a su modo. Fíjese que Catalina lo ve. Un día Samuel fue a la habitación de Catalina a decirle
que despidieran a Troncoso porque creía que se estaba robando la plata, o que contrataran a otro que contara la plata con él. Pero Catalina se negó rotundamente porque Troncoso era de mucha confianza para ella, pero de todas maneras tuvo que aceptar que trabajara con otro. Por esa misma época nació la sobrina de Catalina, Ninfa Gabriela. Héctor y María Luisa los nombraron padrinos de bautizo a Catalina y a su marido Samuel. Pero Catalina nunca pudo querer nunca a su ahijada. Un día, mientras salían de la iglesia, su tío Esperanza le dijo que para quedar encinta tenía que tomar zumo de geranio blanco. Las hojas han de ser cogidas en noche de luna, a las 12 y punto, y deben macerarse con otra hierba que solo crece en el monte de Payacuá. No se burle, Catalina, las viejas sabemos más que los médicos, logramos lo que estos no pueden. Capítulo 15. La primera vez que vi a mi madre después de su segundo matrimonio, llevaba un sombrero de paja coronado de plumas y un traje azul con blonda dorada. Era un vestido para una mujer de menos años, pero ella buscaba aparentar una juventud que no tenía. Mi padrastro hubiera debido evitarle el ridículo, sin embargo, se contentaba con sonreír y mirarla. Le llevaba a la salidita del piano y le ofrecía tocar o leer un rato. Poco a poco, y gracias a mis conversaciones con la costurera, conocí los motivos que llevaron a don Marcielo Báez a aconsejar a su hija que el matrimonio con mi padre. Según María, le había empujado el deseo de liberarse de la pobreza y no el amor. Al descubrir a la niña del solar, nos parábamos. Catalina se fijaba en la piel morena. La hermanita que deseaba debía parecerse a mí y ser blanca. No podía tener el aspecto de María Amalia. No podemos dejar a Catalina y a Amalia vivir juntas en la misma casa. Catalina perdería mucho. Lo que sucedió con Amalia fue que no la dejaron quedarse en la casa de Catalina porque ella perdería mucho. Después de mucho tiempo de convencer al padre de Catalina, por fin lo logró convencer que volviera con la madre de Catalina. Capítulo 16. Pasó algo entre la madre de Catalina y el padre de Catalina que ella misma no se dio cuenta, y la relación entre ellos iba empeorando poco a poco. Y la mamá de Catalina trataba peor al padre de Catalina. También Catalina había averiguado que la madre continuaba perteneciendo de corazón al Partido Conservador, que era el de la familia Vélez, y no al nuestro, el liberal. Por esa causa, los días en que las casas se quedaban solas, con sus esteras gastadas, las lámparas de globos de cristal y las cortinas de macramé, inmóviles y violetas, porque los hombres se habían ido a disputar a tiros en los desfiladeros y páramos. El padre de Catalina exclamó: «Al campo, vamos a pasar un mes a las hojas». La madre de Catalina iba contenta. Olvidaba su costumbre de quejarse como el eco de un pleito sin fin, y se proponía enseñarme a montar lo mismo que ella. Cabalgaba delante de Catalina con su estilo de gran amenaza. Se apretaba la cara con un velo que salía de su pequeño sombrero de paja y por detrás flotaba en el viento como un pájaro. Al llegar Catalina a la finca no se juntaba con los hermanos para jugar, prefería andar sola por el monte. Allí se encontraba sitios que le producían la impresión de unirme para siempre a ellos. Eran lugares oscuros, a los cuales alumbraba de pronto un rayo de sol.
Ella sentía como si nadie hubiera estado allí antes que Catalina. Capítulo 17. A los niños no nos tomaron cuentas por las aventuras del solar, como si los mayores se hubieran puesto de acuerdo a fin de no molestarnos y respetar nuestro secreto. Un día el padre de Catalina decidió mandarla a pasar unas semanas en el campo con ella. El padre de Catalina ya estaba en el campo. En los días siguientes, mientras María y Gertrudis se iban a tejer, las dos nos quedábamos solas. Mi hermana había obtenido permiso para bañarnos en el río, aunque en un principio no nos dejaron ir al río. Entonces la hermana de Catalina trató de convencerlos para que los dejara ir a bañarse en el río. En el río se tenían en la arena, junto a las grandes piedras de la orilla. Cuando Catalina empezó a hablar de sus pecados, la voz se independizaba en cierta forma de mí y flotaba sola en el aire. Pero después de decir «Acúsome, padre», la tarea se facilitaba, casi se hallaba concluida, y Catalina cobraba fuerzas cada vez que no tenía. Al levantar el sacerdote la mano para bendecirme, no existía ya ningún problema. Muy bien, le dije al padre. Últimamente se había enrejado la historia de que enamoraba a los muchachos campesinos. Yo le envidiaba medicinas y vestidos apenas usados. Cuando la gente se entraba, me elogiaban mucho. Capítulo 18. Los cómicos españoles que iban a Bucaramanga se aventuraban por caminos imposibles, a fin de llevarnos un regalo que no se veía, compuesto solo con palabras. Otro peligro para Catalina consistía las ventanas, verdes, azules y amarillas, se alineaban a lo largo de la acera. Una tarde en que se demoraron en llegar mis amigos, mientras yo los esperaba en un rincón oscuro, de manera que yo no distinguía desde afuera, las ventanas se llenaron de pronto de cabezas. Eso me marcó, traumó un poco a Catalina. Mi nombre es Juan Felipe Córdoba Tobón del grado 7.1 y esto es Catalina capítulo 10, resúmenes. Rebeca Aguirre enviudó y decidió volver a su tierra donde a las otras amigas le sucedió lo mismo. Su tía no podría negar que era una Vélez como mi madre. Se sentía feliz de aprovechar cualquier motivo para atacar a mi familia paterna. Ninguna de sus 4 hijas tenía novio, mientras que Rebeca no había querido por su propia voluntad volver a casarse, a pesar de que no faltaba quien se le arrodillara y le rogara. Pero prefería seguir siendo viuda y rica, y lo más importante, independiente. Una tarde llegó de visita y me encontró en la casa, pues yo había pasado a la domitila del corredor. Apenas se acercó, le ofreció su frente para un beso. Es algo normal para ella. Luego del beso le preguntó que dónde estaba Samuel, y Samuel tiene que trabajar allá, tú lo sabes tan bien como yo. Sin dejar de sonreír, le aclaró ese punto. Cuando estuvieron sentadas en su cuarto seguros de que nadie iba a interrumpir, dividió las cartas en 4 y empezó sus pronósticos: un cambio decisivo en tu vida, un hombre se enamora de ti y tú misma serás la llamada a escoger tu destino. Los mantenía a distancia en las visitas y los paseos, aunque sin perder ninguna ocasión de envidiarles mensajes con los ojos por medio de las flores que se colocaban en el pecho. Al cabo de unas semanas dejó de permanecer tan bonita como al principio. Fue entonces cuando comprendí que había cometido algunas imprudencias con ella. Rebeca tenía la propiedad de discutir todo lo que ella quisiera en el fondo de las cosas. Antes de su llegada a Bucaramanga no ocurría nada, pero luego de que ella llegara todo era diferente. Era como si la gente se hubiera propuesto portarse mal para darle la razón. Su mirada penetraba hasta lo más recóndito
Ricardo vale mucho, hará feliz a la mujer que quiera. Me incliné sobre los naipes para que no viera mi expresión y le pregunté, ¿qué más ves? ¿No te parece bastante? Era como una niña, pues como a una niña le... Te diré que pronto recibirás regalos, muchos regalos. Lo dice esta carta que es la gota de Bastos y no puede mentir. Esa tarde quedé casi reconciliada con ella. Al ver en qué manos me hallaba empecé a temblar, pues cuando la conocí no tuve secretos para ella. También Rebeca había leído como yo las novelas de Carlota Braeme, de Carolina Inverneso y María del Pilar Sinués. Nos gustaba comernos las juntas y eso nos arrastraba a otras confidencias. Además ella sabía aludir delicadamente y sin herirme el vacío de mi vida. Sin embargo, después no tenía inconveniencia en regar a los cuatro vientos lo que yo le contaba. Un día le dijo a Domitilia delante de mí que se puede esperar de una mujer capaz de casarse por dinero como la madre de Catalina. No es verdad, hija mía, agregó, que tú has sufrido mucho por culpa de tu madre, como me lo confesaste el otro día. Domitila me miró como si la alegrara confirmar una esperanza que había abrigado desde hace mucho tiempo. Menos mal no llegó al extremo de contarle toda la historia de su casa ni de su madre y María Amalia. De haber sido así, se habrían repetido a costa la tragedia de don Facundo Reyes. Capítulo 11. El doctor estaba primero y no se le acercaba simplemente a saludar. Necesitaba huir de la tensión producida por dos conceptos en pugna. Afortunadamente nosotros veíamos claro, gracias a Ricardo que colocaba las cosas en su punto. Las entendíamos con sus palabras, le despertaba el deseo de participar. ¿Qué cambios se verán en nuestro siglo, Catalina? Ella se figuraba a las inglesas como un desfile de formas blancas avanzadas dulce por los caminos de una isla. No es justo que nosotros seamos víctimas de los amargados para vengarse. Ella nunca había oído hablar de esa forma. ¿Quién tiene derecho a hacerles daño?, preguntó. Qué encantadora era ella, y otras cosas más. Entonces sus palabras la adormecían como una música hermosa y romántica. El doctor era el mejor confidente de sus ambiciones literarias y quien le animaba a publicar un libro. Se portaba con él como su marido. Ricardo se sentía importante, imaginaba ser igual a sus colegas de Bogotá. Ricardo accedía lo mismo que si se trataría de una concesión. Una mujer digna no tiene deseos de reprimir, o la mujer es tan pura y tan hermosa como una rosa y un mal pensamiento la empaña como un cristal. Hay frases que nos adormecen como un narcótico. ¿Por qué lo consiguen?, preguntaron. Todo es verdadero de alguna forma y él cree en los adelantos de la medicina y le preocupa lo que la gente pensará de la tertulia. Con la iniciación de este siglo terminó una época y empezó otra. La mayoría de la gente no lo entiende y prefiere aturdirse con los placeres. Necesita huir de la tensión producida por dos conceptos en pugna. Afortunadamente nosotros veíamos claro, gracias a Ricardo. Resultaba una maravilla que Ricardo adivinara mis deseos particulares sin referirse a mi caso, sino las mujeres en general. Yo me figuraba, aunque solo oía las teorías de Ricardo por pasar el rato, algunas de sus palabras poseían un eco que repercutía en mi corazón. No debemos apagar con nuestros renunciamientos la llama que llevamos en nosotros, que es la de la vida. Únicamente vale lo sincero
que nos permite realizarnos a nosotros mismos. Quizá tenía razón y yo perdía los pocos años buenos que me quedaban sacrificándome. Mientras conversaba con mis amigos había visto al troncoso entrar 2 veces en la sala. Parecían temblar y pedir compasión, pero yo sabía por experiencia del colegio que nunca se abrían cuando lograban apoderarse de algo. Pretendía atraerse los elogios de Ricardo por su hermosa letra y por la aplicación con que escribía. Un capullo de rosa al que se quitaban las espinas y hojas significa dejé de temer y ahora espero una rosa amarilla expresa. No obstante, Ricardo no se daba por enterado, en cambio a mí me miraba mientras apretaba la contera de plata de un bastón. Capítulo 12. En los días siguientes continuó a la expectativa de algo que no sabía en qué consistía. Le dijeron: doña Catalina, vienen 2 hombres desde Piedecuesta y traen unos muebles con unas cosas, parece un escritorio o algo parecido. Era en efecto el escritorio de Catalina Torres que le envió su madre a Catalina. Estaba muy feliz mientras miraba cómo colocaban las cosas en su cuarto. Catalina decía que no era la misma cuando se ponía un vestido de terciopelo. Estaba dedicada a esta tarea cuando noté que uno de los cajones viejos del escritorio no funcionaba bien, como si algo impidiera funcionar bien o lo impedía hacer bien su función de abrir y cerrar. Al mirar encontró un papel. Inmediatamente reconoció la letra de su padre. Decía un escrito bastante conmovedor y al final con el nombre de Lorenzo Aguirre. Ella sabía que esa era la última voluntad de su padre y al parecer este era el testamento de su difunto padre. No se asombró de darse cuenta de la última voluntad de su padre. Ella reaccionó como si ya hubiera conocido de antemano la situación. Vaya a la casa de la señorita Domitila y entréguele el libro azul que dejó olvidado en mi casa anoche. A la mañana siguiente llegó el médico y dijo las siguientes palabras, muy alarmado: te quieren robar tu herencia. Y él le dijo: yo te defenderé así sea contra todos, así sea lo último que haga por ti. Samuel también llegó esa mañana. Su madre y él debían pensar de que, no ser yo bastante rica, no podría casarme y no armar una vida con Samuel.